Uno, uno, dos, tres, probando sonidos y aquí. Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos pues. Bien, bien. Bueno, vamos a continuar con ese estudio ahí raro de las propiedades ondulatorias de la materia. Y ya lo que vamos a hacer es a pasar a la formulación ondulatoria como tal de la materia para poder eh, comprender fenómenos que veremos más adelante como el efecto túnel o el comportamiento de los electrones en la red cristalina, realmente qué es lo que nos interesa. Bien, entonces habíamos quedado en la clase anterior, ¿en dónde? Habíamos definido lo que era una función de onda, ¿cierto? Entonces, ven para acá. ¿Verdad que es que aquí hay que tener la cuñada? Porque, bueno, bueno. Entonces estábamos diciendo que la mecánica ondulatoria, más que es este que ya me olvidó. Algo hacia acá. Trataré. Uy, uy. Bueno, entonces estábamos hablando de la mecánica ondulatoria, ¿cierto? Una teoría desarrollada por Erwin Schrödinger, ondulatoria, donde básicamente el concepto fundamental para entender es lo que conoceremos, lo que denominamos función de onda. Phi, que la voy a hacer psi mayúscula realmente, que es una función matemática que depende de la posición y depende del tiempo. ¿Listo? Entonces dijimos que esta es una que llamamos una función de onda y tendrá la información acerca del movimiento, de toda de la energía, realmente de todos los del estado de la parte de cualquier sistema. Nos va a dar la información de ella. Y más importante que la solo función de onda es lo que llamamos la probabilidad o la amplitud de probabilidad, llamémosla aquí, esa función de onda en su complejo conjugado multiplicada por ella misma. Entonces decimos que nos da la probabilidad de encontrar la partícula en cierto tiempo, en cierto punto. En cierto punto, en cierto instante. ¿Listo? Y habíamos definido unas propiedades, que esa función de onda tenía que ser continua, que la integral en todo el volumen de esa amplitud, de esa probabilidad, daba 1, o sea que estaba normalizado. ¿Puntos de qué? Sí, también hay que considerar con las condiciones de frontera, hay que considerar todas las condiciones iniciales de tu sistema. Ella te va a modelar el sistema y entonces las condiciones que tú das para la solución de una ecuación diferencial, que es lo que vamos a llegar ahorita, son condiciones de frontera, de contorno, que son las condiciones iniciales de la evolución de tu sistema para ver cómo va a seguir ya el resto. No, tiene que ser diferencial. Tiene que ser diferencial. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a llegar entonces el día de hoy a lo que es la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación de la energía de un sistema a nivel cuántico, básicamente. Y esa ecuación de Schrödinger es básicamente el comportamiento o la aplicación de esa energía en esta función de onda. Y cuando hagamos eso matemáticamente, encontraremos los posibles estados de energía que pueda tener un sistema. Miren que ya de alguna manera nosotros hemos hecho una cuantización de energía en sistemas. Para un fotón ya le cuantizamos la energía, pues Planck lo hizo. Y nosotros lo repetimos y nos dimos cuenta de que la energía de ellos es n veces h nu, ¿cierto? Está cuantizada por su frecuencia en este caso.
Existen otros sistemas. Por ejemplo, ya vimos el átomo de hidrógeno también, en el cual con Bohr nos dimos cuenta de que también había una cuantización energética en función de n, el número cuántico principal, que significaba cuán grande era la átomo. Y vamos a ver que realmente al final de este tema lo que vamos a ver es atacar al átomo de hidrógeno de verdad y encontrar que la solución de energía no depende solo de n, sino de otros parámetros también. Y para encontrar esa solución de energía, y para encontrar esta solución de energía tendremos que solucionar algo que se va a llamar entonces, pongámoslo que de una vez, la ecuación de Schrödinger. La voy a escribir aquí de una vez. Es así sencillita, es decir, el operador hamiltoniano aplicado en la función de onda da como solución la energía en ese estado de función de onda. Esto es una ecuación de autovalores y autofunciones, muchachos. Las energías son las autofunciones, las autovalores, y las funciones de onda son las autofunciones. ¿Sí? Son las funciones propias de un sistema de, de un espacio vectorial específico en el cual son solución en este caso para este sistema físico modelado ahí con esa ecuación. ¿Recuerdan álgebra lineal? ¿Vieron autovalores y autovectores? Bueno, esos son. Autofunciones van a ser los autovectores, y las autovalores son estos. Estos son los autovalores de álgebra lineal cuando usted resolvía, y estos son los autovectores. En otra palabra, autofunciones. En vez de ser un vector, es una función. ¿Listo? Aquí vamos a pasar a otro terreno, muchachos, de inevitable de la matemática, donde vamos a trabajar con unos espacios vectoriales que son multilineales y no nos interesa ponernos a trabajar matemáticamente en eso. Es decir, voy a definir otras entidades matemáticas que no son vectores. Un vector es una entidad matemática y ahí ellos viven en un espacio vector. Viven. Ellos están representados en un espacio vectorial, el espacio de los complejos, el espacio de los reales, el espacio de los... Y hay funciones matemáticas que se hacen con ellas, y hay funciones matemáticas en los reales, en el espacio de los reales, hay funciones matemáticas en los complejos, hay funciones matemáticas en diferentes espacios vectoriales, ¿cierto? Y hay reglas, ustedes ya lo saben, en álgebra lineal, para uno multiplicar o trabajar entre esos tipos de espacios vectoriales. Y hay bases para cada espacio vectorial, y hay vamos a definir entonces algo que se llaman operadores matemáticos. ¿Listo? Y antes de definir los operadores matemáticos por aquí, vamos a escribir la expresión clásica para la energía total de una partícula o de un sistema. ¿Cuál es la energía total de una partícula? Sin tener en cuenta, bueno, voy a hacer una deducción de la ecuación de Schrödinger sin tener en cuenta la energía relativista. ¿Listo? Porque eso se sale de nuestros ámbitos, de nuestros deseos. Aquí es imposible, pues, bueno, imposible no, pero esto no es parte del curso y no necesitamos. Entonces, la energía total clásica de una partícula. Entonces, ¿cuál es? Llamémosla así. Epsilon. Es la suma de su energía cinética con la energía potencial, ¿cierto? Es la energía cinética más la energía potencial. Voy ahora en adelante, vamos a escribir entonces esto como energía cinética, va a ser el momento al cuadrado dividido 2 veces la masa, más, y aquí voy a poner la energía potencial. En este caso es un potencial que puede ser un potencial eléctrico, un potencial gravitacional, un potencial nuclear, un potencial de atracción, de repulsión, como sea. ¿Listo? Y ese potencial me va a hablar es de la interacción, de con quién él esté. Si él está solo, no hay nadie más en el universo, sino esa partícula, ella está libre, no hay ningún potencial, y su energía cinética es P cuadrado sobre 2M. ¿Se entiende eso de P cuadrado sobre 2M? ¿Sí o no?
O sea, se entiende que la energía cinética de una partícula se puede describir como el momento al cuadrado sobre 2 veces su masa. ¿Sí? Listo. Entonces, esta de aquí la vamos a llamar entonces a la energía total de una partícula. Bien. Y ahora, para pasar a la mecánica ondulatoria, tenemos que introducir, como les decía, unos conceptos que son operadores matemáticos. No nos vamos a preocupar por toda la matemática que ellos tienen un espacio vectorial específico, todo, y hay toda una serie de reglas que ellos cumplen que no nos interesa. Simplemente voy a hacer como una asociación de lo que conocíamos como vectores u otra variable dinámica de la física, por ejemplo, el tiempo o la energía, no es un vector, pero también tiene asociado lo que vamos a llamar un operador. Cada una de las variables físicas tendrá asociado un operador matemático. Entonces, cada una de las variables físicas de un sistema tiene asociado un operador matemático. La representación de un operador, en general Q, es la siguiente. Le vamos a poner un gorrito aquí encima. Eso va a ser un operador. Un vector se representa con una flechita, ¿cierto? Y un escalar es algo que no tiene nada encima. Un operador matemático es una cosa que tiene un gorrito ahí encima y tendrá la siguiente estructura o la siguiente forma. O vamos a hacer como una acomodación o una asociación de las variables físicas que conocemos con su operador matemático. No voy a hacer ni la deducción matemática, no es necesaria, no la necesitamos, simplemente necesitamos ver cómo es la estructura de cada variable física en forma de un operador matemático. ¿Listo? Por ejemplo, el vector posición, que puede ser vector Y, vector X, vector Z, vector R realmente, que da la posición en las 3 dimensiones. Escribámoslo, es que esperen por aquí, escribamos la variable dinámica, escribamos variable dinámica. Y aquí voy a escribir el operador matemático asociado. Entonces, por ejemplo, para el vector posición, que puede ser representado como X, Y, Z o R, perdón, tendrá asociado un operador matemático que se llamará el operador posición en dirección Y, el operador posición en dirección Z, el operador posición en dirección R. No confundir ese gorrito con el de versor o vector unitario. ¿Listo? Pilas. Tendremos, por ejemplo, uno que nos importa mucho, el vector momento lineal. El vector momento lineal tiene asociado un operador momento lineal. Y les voy a dar de una vez la forma matemática de ese operador. La forma de él es menos I h barra por el gradiente. El gradiente, recuerden que es la letra griega en habla y representa la derivada espacial. ¿Listo? De hecho, abrámoslo aquí, hay tres, digamos, componentes, porque él es un vector, entonces tenemos el componente del operador en la dirección X. Será entonces menos I, siendo I el número imaginario, I, menos I h barra por la derivada con respecto a X. El operador momento lineal en dirección Y será menos I h barra D en dirección Y y el operador momento en dirección Z será menos IH barra la derivada parcial con respecto a Z. Miren que en este caso el operador momento tiene asociado una derivada. Es como un cambio espacial, una derivada espacial. ¿Listo? También, inclusive ahí se puede determinar si hay un operador momento al cuadrado. El momento, si es esto, y si yo lo elevo al cuadrado, nos daría ¿cuánto? Menos I por menos I da menos 1, ¿sí o no? Entonces, menos h barra al cuadrado. ¿Y qué nos da el gradiente o realmente en este caso, la divergencia del gradiente? El laplaciano, ¿no? Y el laplaciano son las segundas derivadas parciales con respecto a la posición, ¿cierto? Ahí tenemos entonces cómo sería el operador momento cuadrado. También lo podemos utilizar en cierto momento, en cierto instante.
Pero importante entonces aquí saber este operador momento lineal. También, si algo está rotando, sabemos que existe el vector momento angular, ¿cierto? Por lo tanto, en mecánica cuántica existe un operador momento angular que vale menos IH barra R cruz gradiente. ¿Por qué? Porque sabemos que el momento angular es R cruz P. Entonces coja R y hágale el producto cruz. Entonces, como P es el operador gradiente, entonces pues simplemente es hacer R cruz el gradiente. ¿Listo? Tendremos también, muy importante a veces, porque es importante este momento angular. Cuando estudiamos el átomo de hidrógeno, el electrón está rotando alrededor de algo, entonces tiene un momento angular y su estado de energía depende de su momento angular. También es importante la componente del momento angular en el eje Z. Es muy importante para entender el movimiento de rotación. Tiene asociado la componente en el eje Z del operador momento angular, la cual vale menos IH barra por la derivada con respecto a phi. ¿Y quién es este phi? Cuando algo está rotando, es mejor, cuando trabajamos algo que está rotando, es mejor trabajar en la simetría de la rotación. Y la simetría de una rotación normalmente es o una simetría esférica o una simetría cilíndrica, ¿cierto? Entonces, cuando algo está rotando alrededor de algo, normalmente tenemos un ángulo R, teta y phi, donde R es la distancia del vector, teta es el ángulo que forma con el eje Y en ese caso, o bueno, dependiendo si este es el eje Z, el eje azimutal, entonces, bueno, cogí un lugar maluco para hacerle el dibujito. Este es teta y esto es en 3 dimensiones y el eje que forma con el plano azimutal es el eje phi. ¿Listo? Entonces, ¿qué es ese phi? Es el ángulo en esféricas o en cilíndricas, el ángulo phi que forma en tu eje de rotación. ¿Listo? Bien. Y por último, y muy importante, la variable dinámica de energía, que no es un vector, es un escalar, tiene asociado un operador matemático llamado energía, que es igual a IH barra por la derivada con respecto al tiempo, derivada temporal. ¿Listo? Bien. E igualmente, vamos a definir un operador que llamaremos H u operador hamiltoniano. ¿Sí? No, ahí no negativo. Dime. Ujú. Respecto al ángulo phi. Repito, el ángulo phi, esto es un símbolo phi. Venga, pues aquí si lo logro hacer pues bien. Si esto es un cilindro y estamos en el 3 dimensiones, esto es un plano, aquí está el eje Z y tenemos un punto aquí que está a cierta distancia R, que está formando un ángulo con respecto a este eje Z llamado phi y un ángulo que esto como está en el plano que forma, ¿cómo hago para dibujarlo muchachos? Ahí me mataron. Pero bueno, la proyección de este señor aquí, ahí ya quedó, y este es el ángulo θ. Ahí ya se vio. Es la proyección en el plano XY, digámoslo aquí, de ese punto que yo estoy aquí sobre el cilindro, que estoy a cierta distancia R, el ángulo phi es con el eje azimutal Z y el ángulo θ es con el plano ahí XY. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque cuando estemos trabajando en el átomo de hidrógeno va a ser mucho mejor trabajar en esféricas. ¿Por qué? Pues porque son las coordenadas adecuadas para trabajar ese sistema que es esférico, ¿cierto? Es como si yo me voy a vivir a Estados Unidos, lo mejor es que hablen inglés. ¿Por qué? Porque ese es el sistema adecuado en el que ellos se entienden muy bien, aprende el inglés y háblenlo allá. Maluco estar sacando un diccionarito, mirar, entonces maluco estar pasándome siempre de cartesianas a esféricas para saber cómo es más complejo, es más difícil. Entonces ustedes ya saben manejar esféricas, ¿sí o no? Y cartesianas y cilíndricas. Bien, entonces ahí tenemos
nuestros operadores matemáticos. Y por último, el operador hamiltoniano, que va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Listo? De hecho, definámoslo entonces por aquí adelante. ¿Cómo quedaría definido entonces el operador hamiltoniano? Si estoy diciendo que es la suma de la energía cinética y la energía potencial, o sea, sería P cuadrados, vemos dónde está, sería P cuadrado sobre 2M más esto. ¿Y quién es P cuadrado? Ve y coge al operador momento al cuadrado, reemplázalo allá. Y lo que vas a tener entonces es que tu operador hamiltoniano se te convierte en menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano más el potencial. Esto se llama operador hamiltoniano. Él es el más importante de todos, tiene la suma de todas las energías. ¿Qué más quieres? Esto es el laplaciano, o sea, las segundas derivadas. Si estoy en dirección R en las tres dimensiones del espacio, entonces el laplaciano será la segunda derivada con respecto a x cuadrado. Si estoy en cartesianas, más la segunda derivada con respecto a y cuadrado, más la segunda derivada con respecto a z cuadrado. Si estoy en cartesianas, si estoy en cilíndricas, hay que recordar cómo es el laplaciano en cilíndricas. Si estoy en cartesianas, hay que recordar cómo es el laplaciano en cartesianas. Que no es así poner simplemente de 2 de r cuadrado, de 2 de teta cuadrado y de 2 de phi cuadrado. Y hay que recordar. En su momento lo recordaremos. ¿Listo? Bueno, ya tenemos el operador hamiltoniano. ¿Y para qué me sirve el operador matemático? Para que cuando yo lo aplique en una función de onda, al aplicar el operador, en este caso el operador hamiltoniano, sobre una función de onda, bueno, de X, de Y, de Z, de T, obtendré los posibles valores de energía de ese sistema. ¿De cuál sistema? Del que estoy modelando. Ya veremos diferentes sistemas. Posibles estados de energía del sistema en estudio. Lo que acaba de decir ahí es esto, es la ecuación de Schrödinger. Aplicar al hamiltoniano en una función de onda te entrega los posibles valores de energía que tiene el sistema, escribámoslo así, y pongámosle el operador energía, pues, aplicados en esa función de onda. Y a eso que acabamos de escribir ahí se le llama ecuación de Schrödinger. Otra manera de escribirla, destape todo eso. ¿Quién es el operador hamiltoniano? Al destaparlo, se obtiene que esto es lo mismo que decir menos h barra cuadrado sobre 2n por el laplaciano. ¿De quién? Pues aplíquelo en esa función de onda. De la función de onda. De ahora en adelante, por facilidad y por todo, y tranquilos que así será también en la evaluación o lo que sea, voy a traer una dimensión. A no ser pues que específicamente en el caso del átomo de hidrógeno, donde voy a tener que trabajar en las tres dimensiones, pues porque el átomo de hidrógeno no es una bolita que se mueve en un solo dimensión, ¿cierto? Sí. El potencial energético. Puede ser ¿de qué depende ese potencial? Depende de la interacción que tengas. Si es una partícula, suponte lo siguiente, una partícula sola en el universo, no hay potencial y entonces esto vale cero. Si es una partícula que está ligada a un átomo, por ejemplo un electrón dando vueltas alrededor del núcleo, ¿qué fuerza es la culpable o la responsable de mantener ligado el electrón al núcleo? Duro, la eléctrica. Por lo tanto, ¿qué potencial viene ahí? El potencial electrostático. Q por la carga sobre R. Dime.
Claro, y esto se puede poner ahí, le soluciona la ecuación de Schrödinger para los estados de energía de los protones en el núcleo. Y necesitas el potencial nuclear, y eso ya está modelado, hay una fuerza nuclear y hay un potencial nuclear. Son partículas que están unidas por un resorte, osciladores. ¿Qué potencial es el potencial de un oscilador armónico? Un potencial elástico, un medio de kx cuadrado. Bueno, eso clásicamente, ya después nos pasaremos a cuánticamente qué es eso de un medio de kx cuadrado. Entonces, ahí viene el potencial de tu interacción. Si no estás interactuando con nada, estoy solo en el universo, ese potencial vale cero. Y es fácil resolver la ecuación de Schrödinger. Pero se hace más difícil dependiendo del tipo de interacción que haya. Entre más interacciones haya y más realidad sea, más difícil de ir a resolver esto en la vida real. ¿Listo? Pero pues así es. Entonces, lo que tengo que resolver es poner aquí, ya voy a seguir poniendo X y T, y ya no X, Y, Z, T, porque la voy a, hacer, a seguir usando en una dimensión. ¿Listo? ¿Qué sigo escribiendo ahí? Estoy aplicando esto sobre esto. Y el operador Hamiltoniano, vaya, aplíquele a este, a ella. Ya le apliqué el primer pedacito. El segundo pedacito es ¿quién? Más V de X aplicado en esa función de onda de X y de T. Ese es todo este primer lado del Hamiltoniano aplicado en esa función de onda. ¿Se entiende más o menos lo que estoy haciendo? Y esto tiene que ser igual al otro lado. ¿Quién es el operador de energía? Ya lo habíamos visto por aquí atrás. Era IH barra derivada con respecto al tiempo. Entonces, energía a este lado, entonces IH barra derivada con respecto al tiempo. ¿A quién voy a derivar con respecto al tiempo? Pues a la función de onda. Y esto se llama ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Dime. Sí, porque voy a seguir trabajando en el eje X. Pero en general la función de onda depende de X, Y, Z. Es más, para ser más exactos, es el laplaciano, entonces se te convirtió. Si vas a trabajar en sola dimensión, ese laplaciano se te convirtió en la segunda derivada con respecto a la posición X. Y quedó más fácil aún. Y ahí tenemos la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Y así como está en esta forma rojita de aquí, se llama ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Porque no hay una dependencia temporal dentro de la ecuación. En cambio, cuando usted reemplaza el operador en energía, ahí es donde le sale la derivada con respecto al tiempo y entonces la ecuación ya es una ecuación que depende del tiempo. En general, la función de onda depende del tiempo. Entonces, la ecuación en general debe depender del tiempo. Tiene una dependencia temporal. Usted la puede esconder porque a veces puede hacer algo que no necesite su evolución temporal. ¿Listo? Y eso que acabamos de escribir ahí en rojo es una ecuación diferencial, muchachos, de segundo orden, no homogénea, que hay que aprender a solucionar para los diferentes sistemas a los que vamos a estudiar. O sea que, ¿cuál es la clave aquí? Obtener la función de onda. Cuando usted soluciona esa ecuación diferencial, ¿qué obtiene? ¿Qué es la solución de eso? Supongamos que yo le doy las condiciones iniciales y le digo, para que no tenga una familia de curvas, sino que tenga una solita, le doy las condiciones iniciales y le digo, resuélvame esa ecuación diferencial. ¿Cuál es la solución? Si suponga que usted la encontró, usted escribe K igual a, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a esta ecuación diferencial? Pues de 2x de t cuadrado más b cuadrado de 2x de x cuadrado igual a 0. ¿Cuál es la solución a esa ecuación diferencial? X igual a, esa es la ecuación de onda, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la solución? X. Por lo tanto, aquí cuando usted soluciona esta ecuación diferencial, ¿qué obtiene? Duro. Phi, la función de onda. ¿Para qué me sirve la ecuación de Schrödinger? Para que me encuentres la función de onda. ¿Y qué es la función de onda? La que determina y describe el comportamiento dinámico de cualquier sistema.
De manera que cuando usted la obtiene, si le aplica cualquier operador a esa función de onda, usted encuentra esa variable física. Por ejemplo, si le aplica el operador posición a la función de onda, encuentra todas las posibles posiciones. Si le aplicas el operador energía a esa función de onda, encuentras todas las posibles energías del sistema. Si le aplicas el operador momento angular, encuentras todas las posibilidades de momento angular. Si le aplicas el operador, el que sea, que describa una variable física que describa el comportamiento de un sistema, y esa es la ventaja de esta, digamos, formulación ondulatoria, de que dentro de esa función de onda hay un montón, está todo el comportamiento. Hay unas funciones matemáticas que son las que sirven para solucionar esto, muchachos. Así como cuando usted resoluciona una ecuación diferencial, encuentra una solución en senos y cosenos o una separación de variables, encuentra una exponencial y tal. Esa función exponencial es la solución a ese sistema regido por esa ecuación diferencial, ¿cierto? Lo mismo aquí. La solución a esto es encontrar quién demonios es esto para cada sistema. Dime. Claro, obvio. Para encontrar una específica necesitamos dar unas condiciones iniciales para poder, si no tienes una familia de curvas y tal. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que además de que cuando usted tenga ella, si la multiplica en su complejo conjugado por esta otra, vas a obtener la probabilidad de cualquier cosa. La probabilidad de que una partícula tenga cierta energía, la probabilidad de que una partícula esté en tal parte, la probabilidad de que el momento angular de una partícula sea la probabilidad de, porque en mecánica cuántica no encontramos un valor, encontramos la probabilidad de que ese valor valga algo. ¿Listo? Por ejemplo, si yo, después de obtener esto, si yo llego y hago lo siguiente, que ya es lo que les voy a mostrar, bueno, esto nos da la probabilidad, ¿cierto? Y donde se cumple que la probabilidad está normalizada, es decir, que la integral en todo el espacio de esa función de onda asterisco de x y de t por esa función de onda de x es igual a 1. Teniendo esto es muy importante porque teniendo eso podemos obtener valores esperados o promedios de cualquier variable física. Podemos obtener el valor promedio, también llamado valor esperado, de cualquier variable física. Por ejemplo, bueno, ¿y cómo? El promedio normalmente lo definimos así, como encerrado en estas cositas, ¿cierto? Así lo han visto como promedio, ¿no? O también se le pone así encima una barrita. Pero no le pongo la barrita para que no se nos confunda con vector, operador, hay tantas cosas que tienen encima que más bien pongámosle este mayor que y menor que lo encierra. Este es el promedio. Promedio o valor esperado de una cantidad Q. De una cantidad Q que puede representar cualquier cosa. El promedio de esa Q puede ser posición, esa Q puede ser momento angular, esa Q puede ser velocidad, esa Q puede ser energía. Es una variable física que usted quiere calcular cuál es el promedio de la energía, cuál es el promedio de la posición, cuál es el promedio de la velocidad. ¿Cómo se calcula? Entonces, lo que tienes que hacer es la integral en todo el volumen de la función de onda en su complejo conjugado, poner aquí el operador matemático asociado a esa variable física. Q minúscula es la variable física. Q mayúscula es el operador matemático asociado a esa variable física. Aquí tenemos una colección de ellos. Aquí las minúsculas, estas son las variables físicas y él tiene asociado allá un operador matemático. ¿Listo? Ahorita hacemos un ejemplo, por ejemplo, para determinar la velocidad con el operador momento. ¿Listo? Entonces, si los sanduchas aquí con esto, bueno, X y X y T, en todo el volumen encuentras el promedio o el valor esperado de cualquier cantidad física que tenga asociada a un operador matemático. Y todas tienen asociadas un operador matemático, muchachos. Y esta es la manera de encontrarlo. Pues, esto es digamos, la ventaja de poder encontrar cualquier valor promedio o valor esperado de una cantidad física. Es que el valor esperado es como el valor promedio.
Miren, lo que pasa es que ustedes hasta el momento están acostumbrados en mecánica clásica, en todo lo que ven en mecánica, en ondas o en DAN. Aquí usted, la física es determinista, le dice, venga, ¿en dónde está la partícula en determinado tiempo? Y usted utiliza la ley de Newton o lo que sea y encuentran dónde está. Aquí hemos dicho que usted no puede decir, ¿en dónde está la partícula? No. Usted puede decir, ¿cuál es la probabilidad de que ella se encuentre en tal parte? Y para hallar la probabilidad necesitas el promedio de esa variable a la que le quieres hallar la probabilidad. Porque para calcularle el promedio o el valor esperado te dice, en mecánica cuántica te dice es en dónde en promedio estará la partícula, o qué velocidad en promedio tendrá la partícula, o qué momento angular en promedio, o cuál será el valor esperado de su momento angular. Tú no puedes decir, ¿el momento angular cuál será? No, hay asociado una incertidumbre y ya enseguida la vamos a ver mejor y todo. Entonces, ¿para qué te sirve el valor promedio o el valor esperado? Para poder predecir, si querías predecir, para predecir una probabilidad de que cierta variable física valga algo. Porque finalmente uno quiere calcular y determinar, sino que aquí ya no es determinista, pero tienes una probabilidad y eso se puede calcular encontrando el valor promedio, el valor esperado, cuánto me debería de dar. Yo voy a encontrar más adelante en dónde debería de estar el electrón, en alrededor del núcleo. ¿En qué posición estará? Yo no voy a encontrar el valor específico como antes que ponía que está a una distancia tanta. No, voy a encontrar un valor promedio, un valor esperado de que él vale esto y puedo encontrar la probabilidad de que él esté a cierta distancia del núcleo o que tenga cierta velocidad o que tenga cierta energía. ¿Listo? Para eso sirve este valor promedio. Bien. O sea que el objetivo es encontrar la función de onda de quién? De cada sistema físico. ¿Por qué? Porque vea, esta ecuación de Schrödinger se le va a aplicar a cada sistema físico. Cada sistema físico tiene diferente potencial. Eso es lo que varía. Por ejemplo, una partícula libre, que es el más fácil con el que vamos a empezar a solucionar la primera ecuación de Schrödinger que solucionaremos, será partícula libre. Un electrón que va solo en el universo moviéndose, donde solamente su energía depende de su energía cinética. Su P cuadrado sobre 2m. O sea, su H barra cuadrado, o sea, este pedacito. Y si le aplico ese solo pedacito, que es este de aquí, a la función de onda, voy a proponerla, así como cuando ustedes hacen una ecuación diferencial, ustedes se dan cuenta que a veces a inspección usted puede ver, proponer y decir, ve, la solución a esa ecuación diferencial es en senos así. Y usted va y la reemplaza en la ecuación diferencial y le cumple. Ah, bueno, entonces es solución. Eso vamos a hacer. Vamos a encontrar las funciones matemáticas que son solución a la ecuación de Schrödinger para cierto sistema específico. Por ejemplo, partícula libre, potencial cero. Fácil de resolver esa ecuación diferencial. Después, partícula que está vibrando como si fuera un oscilador, entonces él tiene un potencial, un medio de kx cuadrado y hay que ponerlo ahí, y entonces hay que poner el operador x cuadrado sobre eso y eso ya te va a dar otras cosas. Es otro sistema. Partícula ligada a un átomo, un electrón dando vueltas, está ligada por un potencial central de atracción electrostática Q por Z, sobre R, ¿cierto? De hecho, negativo, menos Q sobre R básicamente es el potencial electrostático, ¿cierto? Entonces, solucionando cada sistema, lo que vamos a encontrar es la forma matemática de esas funciones de onda. Hay sistemas, una cochinada, que sus soluciones de onda son una cosa, de hecho, muchachos, la solución a la ecuación de Schrödinger, no hay muchas soluciones analíticas. Es decir, que yo llegue a la ecuación diferencial con un resultado a mano de los métodos que me enseñaron a mí en mi carrera toda la vida de factor integrante, de separación de variables, no, solo unos muy sencillitos, partícula libre. Pero cuando usted se mete a la realidad de la vida, por ejemplo, el que vamos a atacar mucho potencial escalón, un electroncito viene y encuentra una barrera de potencial, ¿cuál es la solución a él? O serie de barreras de potenciales. ¿Por qué? Porque esto es el equivalente físico a un electroncito que se mueve por dentro de una red cristalina transportando su carga. Él es como si se fuese moviendo por entre pozos de potenciales. Entonces hay que solucionar la ecuación de Schrödinger para eso, para saber cuáles son las energías que tiene el electroncito que se está moviendo por allá por dentro de la red cristalina. Otro sistema diferente. ¿Listo? Dime. No. Hay métodos numéricos para solucionar la ecuación de Schrödinger también, pero nosotros vamos a hacerlo los sistemas que vamos a atacar tienen solución analítica.
largas, complejas y un montón de cosas, pues llevamos mediante aproximaciones y mediante condiciones de frontera y de todo, vamos a ir llegando a unas soluciones más específicas. No le vamos a meter la mano al método numérico ni nada, pero le vamos a meter la mano a soluciones ideales, pozos de potenciales infinitos. Un pozo de potencial no es infinito, es imposible, pero resulta que tiene sentido para un electrón, el tamaño de un electrón contra el tamaño de la red cristalina, el tamaño de la red cristalina es del orden de los nanómetros. De un nanómetro, 2 nanómetros, 20 nanómetros. Y el radio de un electrón es del tamaño de los picómetros. Entonces, para él, ver ese potencial, para él es una cosa infinita. Es como una hormiguita que ve una viga, la ve infinita, pero finalmente no lo es. Y hacemos la solución como si fuese infinita y pum, y nos da. Y tenemos todos estos dispositivos y todo eso. Así funciona. ¿Listo? Entonces, vamos a lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación de Schrödinger para diferentes sistemas para encontrar la función de onda, cuya función de onda es la que me da los estados de energía, los estados de momento angular de cualquier variable física del sistema. ¿Cierto? O sea que esa es la cosa importante. Empezaremos proponiendo una solución. Es una combinación de funciones de esta manera, así, matemáticas. Y en cada sistema habrá diferentes tipos de funciones matemáticas que se ajusten a ese comportamiento. Por ejemplo, es claro que si es un oscilador armónico, la solución, como es algo que está vibrando, yendo y viniendo, debe de ser la solución armónica, o sea, en senos y cosenos. Espere que hayan senos y cosenos, ¿cierto? En el caso del átomo de hidrógeno, que es algo que está dando vuelta, también espere senos y cosenos, porque es una cosa que da vueltas, es algo armónico que tiene un máximo y un mínimo, ¿cierto? Entonces habrá, y combinaciones de funciones armónicas de senos y cosenos con otras exponenciales o con otras de tipo lineal o potenciales, son combinaciones de funciones matemáticas que iremos viendo ahí con el paso. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver cómo es la dependencia del tiempo de la función de onda para que podamos separar. Miren que la función de onda depende de dos cosas, de la posición y del tiempo. Entonces voy a proponer primero de que esa función de onda se puede separar en variables en una función de onda que dependa de la posición y otra parte de esa función de onda que dependa del tiempo, para ir haciendo fácil la situación. ¿Por qué? Porque es más fácil resolver las cosas cuando no dependen del tiempo que cuando dependen del tiempo. Obviamente es más difícil resolver esto con esta derivada acá que si no la tuviera. Entonces, vamos a separar la parte temporal de la parte espacial. Encontramos una solución para la parte espacial, temporal sencilla y a todo lo que los sistemas que les estoy diciendo les encontramos es la solución espacial. Y después se la multiplicamos por esta que voy a proponer aquí, que es la solución temporal. Y salimos. ¿Listo? Entonces, hagámosle pues dependencia temporal de la función de onda. Como la ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial parcial, ¿cierto? Que es esta que está acá, que es esta que está aquí, encerrada acá. Es una ecuación diferencial con derivadas parciales. Entonces, se puede resolver por separación de variables. Entonces, supongamos separación de variables para esa función de onda. Vamos a decir que esa función de onda que depende de x y de t, que ya sabemos que también de y de z, sino que por facilidad, profe, lo vamos a hacer así, la vamos a descomponer en una forma espacial y en una forma temporal. Pilas con las phis, por eso yo hago el énfasis en ponerle el mayúscula. Esta es una psi mayúscula y esto es una phi minúscula. Y esta de acá al lado es otra letra minúscula. Esta es la phi minúscula y esta es la psi minúscula y esta es la psi mayúscula. La psi mayúscula es la función de onda. La psi minúscula es la componente espacial de la función de onda. La phi minúscula es la componente temporal de la función de onda. ¿Listo? ¿Dónde dice que es uno? No, si me equivoqué iba a poner coma y z, pero me acordé que la estamos haciendo solo en una dimensión.
¿Listo? Y supongamos que esta es la forma, entonces suponemos que esa es la forma de la ecuación de la solución, porque pues se puede separar. Así que si yo derivo eso con respecto al tiempo, así yo derivo esta función de onda con respecto al tiempo y vengo y la meto aquí, vamos a ver qué me da. ¿Listo? Entonces, derivando respecto al tiempo y sustituyéndolo en la ecuación de Schrödinger, llegamos a menos h barra cuadrado sobre 2m por phi, que depende de t, por el laplaciano de psi, ojo que es minúscula. El laplaciano no entra sobre phi porque phi es temporal y el laplaciano son derivadas parciales, entonces no entra ahí a actuar, más el potencial que actúa sobre phi y sobre psi. Y este es igual a menos h barra sobre i por phi de psi de t. Entonces recordemos aquí, phi de t es la parte temporal y psi de x es la parte espacial. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a multiplicar a ambos lados, o perdón, a dividiendo a ambos lados. ¿Dónde? Acá. Ah, dividiendo a ambos lados entre esto, phi igual a psi por phi, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano de phi sobre phi más el potencial que depende de x es igual a menos h barra sobre i por 1 sobre phi y la derivada de phi con respecto al tiempo. Y todo esto tiene que ser igual a la energía. Como las funciones son separables, entonces se puede obtener en la separación lo siguiente, que la parte derivada, y voy a cambiar esta derivada parcial por una total, porque la función phi minúscula solamente depende de t, entonces no tiene necesidad de escribir. Esto lo voy a cambiar por d phi de t, porque la función phi solo depende de t, entonces no es necesario escribirle la derivada parcial. Dime. ¿Lo que está entre qué? 1 sobre phi. No, hombre. No puedes cancelar esto con esto. Ay, Dios mío. Mis ojos me dolieron. No, no se puede. Bien, entonces como son separables, podemos observar que esta parte de aquí, es decir, se puede ver que de phi de t tiene que valer por obligación menos I sobre H barra por la energía por phi. ¿Listo? Lo que estoy haciendo en otras palabras es como despejando de aquí este pedacito de la ecuación, estoy despejando cuánto vale de phi de t. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder venir a meter aquí. Es más, antes de ir a meter eso allá, esta ecuación diferencial sí está muy fácil y todas la saben resolver. Aquí ya separé la parte temporal, quedó aparte la parte temporal. ¿Y cuál es la solución a esa parte temporal?
separación de variables. Mande el dt para el lado de allá, mande el phi para el lado de acá y le queda de phi sobre phi igual, integre ambos lados entre tal, y salimos. Y la solución es una exponencial, ¿sí o no? Porque hay un logaritmo natural ahí al que hay que bajarlo y entonces una exponencial, ¿cierto? Hagámoslo ahí un momentito, cuya solución es, la solución a esta es e a la menos i por e sobre h barra por t. ¿Dónde? Acá, como las funciones son separables, se puede obtener, ya separé la parte temporal, la encerré en rojito, y la solución a esa ecuación diferencial es hacer, no lo va a hacer ahí, vea, pero de phi sobre phi igual a menos i sobre h barra por e de t. Logaritmo natural de phi y evaluado entre phi sub 0 y póngale 0, entre 0 y phi, y al otro lado la integral de este tal, y entonces tiene logaritmo natural, exponencias a ambos lados, y te queda entonces que phi es igual a 100, como la tenemos acá, cuya solución es phi, la parte temporal, phi de t es igual a e a la menos i por e de energía sobre h barra por t. Y ya nos deshicimos de la parte temporal, muchachos. O sea, ya encontramos cuál es la solución temporal. Ya, es una exponencial que depende del operador energía, E mayúscula que hay acá metido. ¿Listo? Y del tiempo, obviamente, pues si es la solución temporal, depende del tiempo. ¿Qué es lo que hay que saber para encontrar la parte temporal? Métame ahí a esa E. Métamela ahí y yo ya puedo solucionarle la dependencia temporal. ¿Listo? Por lo tanto, esta función que era así, esta que tenemos aquí, entonces ya es phi de xt grande, la función de onda es una parte espacial que todavía no es solucionado, pero por una e a la menos i t sobre h barra. ¿Qué me falta? Solucionar la parte espacial. ¿Listo? Y esa se soluciona para cada sistema específico. Y cuando usted lo soluciona para cada sistema específico, obtiene la energía de cada sistema específico, el cual puede venir a meter aquí donde dice E y ya tiene la solución completa a toda la función de onda. Dime. La energía, no. La energía normalmente no depende del tiempo. Pues, o podría. O sea, podría ser más difícil, pues, si depende del tiempo ahí. ¿Listo? Pero normalmente lo que vamos a obtener es energías al solucionar la parte de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Porque mira, como esta energía de aquí, la señalo en amarillo, mira, esta energía de aquí, usted la obtiene de cuando soluciono la parte independiente del tiempo. Véala acá. Mira la parte independiente del tiempo. Y entonces al solucionar la independiente del tiempo, usted encuentra la energía que la puede venir a meter acá. ¿Ok? Entonces, conclusión. La conclusión es que la función de onda en total tiene una parte espacial y tiene una parte e a la menos i e sobre h barra por t. Esa es la función de onda. Ahora nuestro problema consiste en encontrar la parte espacial, la phi minúscula, perdón, la psi minúscula de x. Sí, para todos los sistemas. Ajá. Solo necesito saber la energía del sistema. Y la energía del sistema te la va a entregar esto. Solucionando la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y ahora miren la diferencia en las funciones que hay, la independiente del tiempo es esta, h de phi, miren que pongo phi minúscula igual a e y phi minúscula. Esa es la independiente del tiempo, porque esta es la única parte espacial. Phi de x y de x, miren, eso es independiente del tiempo. Y cuando usted soluciona esta ecuación, obtiene esta E, y esa E viene y la mete aquí, y además encuentra quién es phi, y puede, ya tienes todo, ya tienes toda la función de onda completa. ¿Listo? Entonces llamemos las funciones minúsculas phi de x, se llaman funciones de onda independientes del tiempo o funciones de onda estacionarias. Funciones de onda estacionarias. Quiere decir que la energía no depende del tiempo, estacionaria o independiente del tiempo.
Entonces, normalmente lo que hacemos, muchachos, es solucionar esta ecuación con estas funciones, nos las encontramos por aquí, después las metemos acá, encontramos la energía, la metemos ahí y tenemos toda la psi mayúscula total, que es la función de onda. ¿Listo? Lo que hicimos fue separar la parte temporal de la parte espacial. Eso fue lo único que hicimos y encontrar fácilmente la solución de la función temporal. ¿Ok? Y ojo, para hacer eso que estoy diciendo, se debe de cumplir siempre ciertas condiciones. Que la función de onda completa, por eso la pongo mayúscula, por su complejo conjugado, sea igual a, miren, ¿qué nos va a dar? Pues ponga la función de onda, la función espacial, su complejo conjugado, por la función de onda espacial, por ¿y cuánto vale el conjugado de E a la menos I? E a la I, ¿cierto? E H barra por T. Y la normal, E a la menos I, E H barra por T. Acá. Dice la solución de la ecuación de onda independiente, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Es esta. ¿Listo? Y miren que lo que estoy haciendo ahí es metiendo la función de onda completa, la estoy metiendo aquí, le estoy sacando el complejo conjugado, le saqué el complejo conjugado a la parte espacial, que no sé cómo es la forma funcional, pero tiene un complejo conjugado. La parte temporal, el complejo conjugado de un menos i es i, multiplico por eso y todo este término, ¿cuánto da? Da 1, ¿sí o no? O sea, ¿qué quiere decir? Que este complejo conjugado, la amplitud de probabilidad que habíamos dicho, no depende del tiempo, solo depende de la parte espacial de la solución de la ecuación de Schrödinger, no de la parte temporal, porque la parte temporal se te da 1, todo esto da 1. ¿Y eso por qué lo estoy haciendo? Porque obsérvense que yo les dije, lo importante es poder venir a encontrar el promedio de algo o el valor esperado. Y para el valor esperado usted necesita hacer la integral, poner la función de onda, sanduchar con el operador al que quieres encontrarle el valor esperado y sanduchar con la función de onda. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que un valor esperado cualquiera será la integral en todo el volumen de simplemente la parte espacial, el operador de B. ¿Sí la ven? Porque la parte temporal se te fue. Entonces, para calcular un valor esperado, solo tienes que ir a conseguirte las funciones espaciales de esa función de onda y hacer el complejo conjugado de ellas, sanduchar con el operador al que quieres calcularle el valor esperado y encuentras el valor esperado de esa variable física que quieres calcular. ¿Sí? ¿De dónde qué? Pues porque la solución temporal es una exponencial y el complejo conjugado de la exponencial es ella misma, pero negativa o positiva. Y entonces, míralo, acá está, lo que acabé de hacer aquí, míralo. Míralo ahí, véalo. Mira, si esta es esta solución, cuando yo hago phi asterisco mayúscula por phi asterisco mayúscula es la parte espacial y la parte temporal, pero la parte temporal es la multiplicación de esas dos cosas que da 1. Eso quiere decir que entonces a la final, para calcular el promedio de un valor esperado de cualquier variable física, solo necesito la solución espacial de esa función de onda. Dime. Que no hay dependencia espacial para calcular, que la probabilidad de encontrar a la partícula en cierto punto no depende del tiempo. Sí, claro, sí, sí, claro. La partícula está en algún lugar. Hay, en un rango de lugar. Usted no puede decir está ahí. Yo estoy dando la probabilidad de que la partícula se encuentre ahí. Doy la probabilidad del 99%, 98%, pero eso tiene asociado un error. ¿Listo? No es algo determinista. ¿Okay? Bien. A estas funciones, muchachos, que vienen aquí, que las llamamos las soluciones espaciales, es a las que llamamos las
autofunciones, o a lo que en álgebra lineal llamaban ustedes autovectores. Son autofunciones, también las conocerán por ahí como eigenfunciones, o también mejor el nombre de todos es funciones propias. ¿Qué quiere? Es mejor ese nombre, ¿por qué? Las funciones propias son hay un montón de funciones matemáticas, muchachos. Cosenos, senos exponenciales, combinaciones entre ellas, hiperbólicas y de todo eso. Cada sistema tiene su conjunto de soluciones matemáticas que se adapta a su sistema. Por ejemplo, la solución, como decía ahorita, de una cosa que se mueve, que oscila, tiene un conjunto de soluciones armónicas. Pero usted no le va a encontrar a eso soluciones hiperbólicas, no tiene sentido. O una solución potencial hasta el infinito. No, porque como es algo que oscila, ¿cierto? Pero la caída de un cuerpo de acá hasta abajo no tiene una solución en senos y cosenos, tiene una solución, de hecho ya no la sabemos, Galileo la mostró desde hace mucho tiempo, una solución de polinomio orden 2, ya igual a y0 más o menos gravedad por tiempo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el conjunto de soluciones para el sistema caída de un cuerpo son unas funciones matemáticas que en particular se llaman funciones potencia. El conjunto de soluciones para una onda que se mueve desplazándose armónicamente son series de soluciones en senos y cosenos. Esas se les llaman funciones propias de ese sistema. El conjunto de soluciones de un electrón dando vueltas alrededor de un átomo son unas funciones matemáticas específicas que tienen combinación de exponenciales y combinación de senos y cosenos. Esas funciones matemáticas se les llaman funciones propias de ese sistema. Cada sistema tiene unas funciones matemáticas, soluciones a ellas, que son, cada sistema tiene una phi de x específicas y se les llaman soluciones propias, o sea, funciones propias o autofunciones. ¿Y cómo se determinan? Solucionando esa ecuación de Schrödinger. Al solucionar la ecuación de Schrödinger, usted encuentra las funciones propias de ese sistema. Y al encontrar las funciones propias de ese sistema y multiplicar por la evolución temporal, encuentras la función de onda. Y al tener la función de onda, entonces aplíquele, sanduche, cualquier operador matemático, cualquier variable física, quiere saber posición, velocidad, momento angular, energía, color, olor, lo que quiera que tenga una variable física asociada, sandúchelo con la función de onda, complejo conjugada y la normal, y integra en todo el volumen y encontraste el valor esperado de esa variable física. Ya encontraste cuál es la probabilidad de que esté en tal parte, cuál es la probabilidad de que su velocidad valga tanto, de que su energía valga tanto, y ese es el poder de todo esto, de que finalmente estás encontrando la solución a un montón de sistemas físicos. ¿Se entiende más o menos, muchachos? Por ejemplo, se van a dar cuenta, por allá más adelante, no sé si ustedes han visto hasta el momento funciones matemáticas que se llaman los armónicos esféricos. No, pero sí conocen unos que se llaman los polinomios de Legendre. Y los armónicos esféricos son combinaciones de polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre ya son cochinos de por sí. Los PL, cos θ, y hay una serie para encontrar los diferentes valores de los polinomios de Legendre. Los armónicos esféricos son combinaciones de polinomios de Legendre con unas funciones exponenciales, se vuelven más cochinos. Y estos armónicos esféricos y los polinomios de Legendre son las funciones matemáticas que son las autofunciones del sistema átomo de hidrógeno. ¿Qué le podemos hacer? ¿Quién dijo que la vida era fácil y que entender el comportamiento de un átomo iba a ser fácil? Tiene unas funciones matemáticas asociadas. Antes demos gracias que nuestro cerebro encontró unas funciones matemáticas asociadas al comportamiento de ese sistema y que nos dan, ¿sí? Y vamos a ver que hay otras series de funciones matemáticas asociadas a otros sistemas, partículas en un potencial. ¿Y cómo las saca usted? Aplicando todo lo que sabe de ecuaciones diferenciales para resolver su ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial, cuyo objetivo es encontrar phi. ¿Cuál phi? No la phi asterisco, bueno, este es el objetivo principal, pero usted arranca proponiendo la independiente del tiempo. Ese mismo. Arrancas proponiendo la independiente del tiempo, encuentras estas phi minúsculas y después la multiplicas por la que ya hicimos, que era la de solución temporal, y terminas. Parece muy sencillo. No lo es. Vienen soluciones matemáticas malucas en las cuales muchas veces pasaré como por encima porque más que la solución matemática y todo el proceso matemático que lleva una ecuación diferencial, esto no es un curso de ecuaciones diferenciales, pero necesitamos usarlas.
¿cierto? Y necesitamos recordarlas y eso. Yo no le voy a calificar, usted tenga la certeza que no le voy a poner a solucionar una ecuación diferencial en el parcial. Pero hay cosas que ustedes deben saber. Por ejemplo, ahorita todos saben esta solución de una en exponencial porque la vieron de una, de qué ecuación diferencial tan sencilla. Entonces, ese tipo de cosas uno pasa rápido por ahí porque se supone que se sabe, no se entienden, y si no, pues irá, en el libro está toda la parte matemática y uno la va siguiendo y va con las condiciones de frontera y va haciendo. De hecho, uno va todo contento y dice, encontré la solución. Ajá, pero esa solución es para ese caso específica. Yo necesito una solución general, entonces necesito una combinación lineal de todas las posibles soluciones, de todas las, y ahí se empieza a volver más maluca la cosa. ¿Listo? Entonces, la parte matemática no es muy importante, pero es importante, muchachos. Dime. ¿Cómo así? Pues esta es la única que voy a trabajar. Esa es su ecuación de Schrödinger. Es una ecuación de segundo orden y no es homogénea. Entonces, ajá, entonces no puedes solucionarla con lo que te sabes fácilmente. Pero les digo que realmente una solución bien es una solución numérica. En el libro están las soluciones, en apéndices están todas las formulaciones matemáticas, está hasta una solución numérica. Hay de todo ahí para que ustedes se unten, porque no voy a hacer todos los desarrollos, no alcanzamos en el tiempo y no es el objetivo tampoco del curso. Pero si usted quiere medio entender y quedar claro con ciertas cosas, estúdielo, léalo. ¿Listo? Lineal a la partícula libre. No, hermano, ojalá. Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora fue? Antes de continuar, o mejor dicho, antes de darle solución a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para ciertos sistemas físicos, vamos a hablar de algo que se llama el principio de incertidumbre. Dime. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mira ahí. Ajá. Sí, de hecho, esto está malo, perdón, esto es una cochinada, no puede ser así. Tiene que ser el sanduchado, o sea, tiene que estar aquí y aquí este señor, porque él va a actuar sobre la función de onda del lado. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos para lo que llamaremos entonces el principio de incertidumbre. ¿Lo han escuchado? El principio de incertidumbre fue formulado por Werner Heisenberg. A la vez que Schrödinger, muchachos, hizo una formulación ondulatoria de lo que estamos estudiando, es una formulación ondulatoria de la materia, y solucionar la ecuación de Schrödinger me da una función de onda, y entonces estamos siguiendo es una formulación ondulatoria. Al mismo tiempo, casi que al mismo tiempo, este señor alemán, Werner Heisenberg, estudió, miren que yo les decía ahorita que resolver la ecuación de Schrödinger a la hora de la verdad es encontrar unas autofunciones, y unas autofunciones a la hora de la verdad es resolver un problema de autovalores y autovectores. Y el problema de autovalores y autovectores es un problema de álgebra lineal, que tenemos una matriz y se aplica sobre una variable y encontremos los autovalores, ¿cierto? Más o menos de eso. Eso se dio cuenta este señor Heisenberg, y a la par de Schrödinger montó una solución a la mecánica cuántica llamada mecánica matricial, donde él resolvió todo sin funciones de onda, pero a punta de matrices. Más difícil, mucho más difícil, me parecen más mentiras, depende de la notación. La notación es más elegante, más cortita, más todo, pero se necesita saber mucho más de álgebra lineal, es más fácil integrar. ¿Qué es más fácil resolver? ¿Un espacio vectorial en álgebra lineal o una integral en cálculo? Bueno, sí, depende de la integral. Pero digamos que estamos en un nivel de facilidad en ambos casos. Es más, es que el cálculo es muy fácil porque el cálculo es operativo, es opere, opere, opere. Hay unas reglas que tienes que aprenderte y opere. El álgebra lineal exige entendimiento de qué es la operación que estás haciendo y entre qué espacio y la dimensión y de bla, 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 y es más complejo. Heisenberg diseñó una estructura matricial para la solución del comportamiento dinámico de cualquier sistema en la mecánica cuántica, y también, digamos, a la par, de hecho, se ganó el premio Nobel por eso, por llegar a esa solución.
Y digamos que tenemos dos caminos, el camino matricial y el camino ondulatorio. Nosotros enseñamos aquí el camino ondulatorio, que es más fácil para el estudiante que ha visto ondas y sabe que es una función de onda de algo que la parte matricial no deja ver como el concepto, sino más es simplemente una matemática que esconde mucho dentro de sí el concepto, entonces es mejor, pues no es que sea mejor, pero pues es que explicamos la parte ondulatoria nomás. Dime. Los tensores son una herramienta de la mecánica cuántica, porque los tensores son una entidad matemática más arriba del vector. Tiene multilineal, ya no estás en un espacio lineal, sino en un espacio multilineal. Y la mecánica cuántica utiliza los tensores para resolver. Aparte de toda esa matricial, de Heisenberg utiliza todos los tensores para resolver eso. Mm. Bueno, y eso que, como les decía, todo esto es supuestamente a no relativista. Cuando le metes que las cosas pueden ir a la velocidad muy altas, como la velocidad de la luz, inevitablemente los tensores, porque ya hay... no es necesario hablar de eso. Bueno, el principio de incertidumbre. ¿Qué nos dice el principio de incertidumbre? Nos dicen que la posición y el momento de una partícula no pueden ser determinados con precisión. La posición, llamémosla X, pues, y el momento lineal de una partícula no se pueden medir simultáneamente. Con una precisión alta. Las dos cosas a la vez no las puedes conocer con una muy buena precisión. Si conoces una con muy buena precisión, la otra se te abre con un error enorme. Ya, y veremos el por qué. Y también se puede formular como que el producto de estas dos mediciones, ¿de cuáles mediciones? De la medición de la posición y del momento, el producto de estas dos mediciones tiene un límite mínimo. Ese límite mínimo es este, es decir, que la incertidumbre en la posición multiplicada por la incertidumbre en el momento lineal es mayor o igual a h barra medios. Igualmente, también existe una incertidumbre para la medida entre la energía y el tiempo. De la misma manera que usted no puede conocer a la vez la posición y el momento de una partícula. Cuando yo digo momento, realmente me estoy queriendo referir a la velocidad, porque es que el momento es masa por velocidad. ¿Listo? Es decir, delta de X, delta de P es como decir delta de X, delta de V. En otras palabras, decir que yo no puedo conocer la posición y el momento con certeza a la vez, es decir, no puedo conocer la posición y la velocidad con certeza a la vez. Si tú tienes una alta probabilidad de encontrarla en cierto punto, ya no puedes calcular la velocidad de ella en ese punto. Y si logras calcular la velocidad y ver en la velocidad que tiene en cierto punto, ya no se te deja ver la posición en la que está. ¿Listo? Y lo mismo sucede igualmente, hay una imprecisión asociada al producto de la energía y el tiempo. Y esa es que el delta de E por delta de T también tiene que ser igual a H barra medios. Esto quiere decir, usted no puede conocer la energía y el tiempo en el que se tiene esa energía. Si conoces el tiempo en el que estás calculando la energía del sistema, no te deja conocer la energía del sistema. ¿Listo?
No puedes medir la velocidad y la posición, ni medir la energía y el tiempo, las dos a la vez y con una alta precisión. Si una te da con alta precisión, la otra te dará con muy mala precisión, lo más guache del mundo, que no le creas. ¿Listo? Ojo, dime. ¿El qué? El tiempo de que la partícula tenga esa energía. ¿Listo? El tiempo en el que la partícula tiene esa energía. Ojo, muchachos, esto no es una imposición a los equipos. Esto no es un problema de los equipos. No es que el equipo, si con el equipo que estoy midiendo mido velocidad, entonces no le puedo medir posición. No. Inclusive con equipos perfectos que pudieran medir las cosas perfectas sin ninguna incertidumbre, sigue siendo válido el principio de incertidumbre. ¿Listo? No es una incertidumbre debida a los equipos, es una incertidumbre debida a la medición. El solo hecho de medir alteró la medida. Eso es en otras palabras. El solo hecho de ir a medirle la velocidad le alteró la posición. El solo hecho de ir a medirle la posición le alteró la velocidad. Mírenlo un poquito así, que no es tan así, pero puede ser un poquito acertado. Como yo les decía la vez pasada, si usted quiere medir la posición de una partícula, digamos muy pequeñita, tiene que verla para saber en dónde está. Y para poder verla, usted le tiene que mandar luz para poder verla, porque usted ve con los ojos o el sensor tiene que verla, entonces le manda luz. Y al mandarle luz, la luz que usted le entrega es un fotón que le entrega y ella particular recibe ese fotón y termina moviéndose para otro lado. Entonces, tratando de medirle la posición, tratando de verle en dónde está para medirle la posición, pum, termina yéndome para otro lado. O tratando de medirle la velocidad, no le alcanzo a ver la posición. Es algo así. Pero no es debido al equipo, vuelvo y repito, no es debido al equipo, ni es por el que está operando que es que midió mal, no. Es simplemente que no se pueden medir las dos cosas a la vez naturalmente. La naturaleza se comporta así mucho. Así de sencillo. Si quieres saber esta, no te dejo ver la otra. Y ya. Dime. ¿Ambas qué? No, salen las dos son consecuencias ya lo vamos a ver de dónde salen, las dos son consecuencias de la naturaleza ondulatoria de la materia, de lo que vimos con de Broglie, que la materia es ondulatoria, y también de pensar en la ecuación de Schrödinger. Cuando hacemos eso, llegamos a estas relaciones. ¿Listo? Bueno. Entonces, esto no es por la precisión del equipo, sino el solo hecho de medir. Solo medir altera la medida. Ya, no hay nada que hacer. Y es por eso que la mecánica cuántica no te deja encontrar un valor específico, te deja encontrar una probabilidad, un valor esperado, porque el solo hecho de estar haciendo el cálculo de medir, ya estás dañando la medida. Nada, así es. ¿Y por qué no sucede en el mundo real, profe, cuando yo voy a calcular la velocidad de una partícula o yo quiero calcular la velocidad y la posición de un satélite que yo la puedo encontrar? Porque es que ese satélite que se está moviendo allá no es a dimensiones muy pequeñas ni a velocidades relativistas. Entonces, él sigue las leyes de la mecánica clásica. Las leyes generales de la física son las leyes de la mecánica cuántica, que cuando las velocidades son muy pequeñas o las dimensiones son muy grandes, caen a las leyes de la mecánica clásica. O sea, la mecánica clásica es una particularidad de las leyes de la mecánica cuántica, una particularidad a velocidades pequeñas y a dimensiones grandes. Un satélite es de dimensiones muy grandes y a velocidades muy pequeñas comparadas con las velocidades a las que puede ir un electrón o velocidades relativistas. Entonces, ahí no tiene sentido hablar de principio de incertidumbre. ¿Listo? Bueno, entonces, para poder entender esto, de dónde salió esto, como les decía, debemos de pensar en la dualidad onda-partícula que propuso Einstein, de Broglie, y la ecuación de Schrödinger, o sea, la mecánica ondulatoria. Pensemos lo siguiente, a medida que se disminuye el tamaño, hacia las dimensiones atómicas,
ya no es válido considerar al electrón como una pelotita, sino como qué, como una onda. Ya no es válido considerar al electrón como una partícula con volumen definido, una esferita, sino como una onda que tiene una función de onda asociada. Por lo tanto, ya no tiene sentido decir en dónde está la partícula, porque si usted va a decir lo siguiente, vea, un electroncito moviéndose a cierta velocidad es el equivalente a esto. Si usted piensa en que es una pelotita, entonces usted puede decir, la pelotita está aquí, o está aquí, o está aquí. En esta región del espacio, usted puede decir, la pelotita está aquí, o está aquí, o está aquí, o está aquí. En esta región del espacio, ¿en dónde está la onda? En toda la región del espacio. El electrón está en todos los puntos a la vez, su función de onda está desplayada en todo el espacio. Entonces, a la medida que usted disminuye el tamaño, como ya tiene que considerarlo como una onda, ya no puede decir en dónde está él. Ya no tiene sentido pensar en que él está en cierto punto, sino que la probabilidad de que esa onda tenga una solución en cierto punto del espacio en cierto momento. ¿Listo? Y esta sinoidal propaga la probabilidad de encontrar a la partícula, en este caso al electrón, en algún punto, en cierto momento. En cierto punto y en cierto instante. Y como propaga toda esa probabilidad, entonces la posición es incierta. Usted no puede decir dónde está él propagó toda esa probabilidad. Entonces, yo no puedo decir está en tal parte. Dime. Así es, tal cual. El electrón no es una pelotita dando vueltas, es una nube de probabilidad regada con una amplitud máxima de probabilidad a cierta distancia del núcleo. Eso es. Ya no es válido considerar al electrón como una partícula, sino como una onda con una función de onda asociada. El, el, la onda propaga la probabilidad de encontrar la partícula en cierto punto. Como la propaga y la extiende en todo el espacio, entonces ya no tiene sentido decir, está allí. No, está en todo el espacio, hermano, no es. En otras palabras, si se conoce la evolución temporal, o sea, el momento lineal, que es la velocidad, masa por velocidad realmente, no se puede determinar claramente la posición. ¿Dónde? Lo que estoy escribiendo. Si se conoce la evolución temporal, o sea, el momento lineal, ¿y por qué? ¿Y por qué el momento lineal de la evolución temporal? Porque miren el operador momento lineal lo que es es un laplaciano que metido entre la función, la ecuación de Schrödinger es igual a E por IH barra de dt, o sea que me da la evolución temporal del sistema. No se puede determinar la posición del sistema. O la posición de la partícula realmente. Esto tiene consecuencias muy importantes. Más allá de decir que delta de x por delta de p es igual a h barra medios, ¿eso para qué? ¿Para qué? Eso nos dice que hay un tamaño mínimo en el que usted puede confinar una partícula dependiendo de la fuerza que use para confinar la partícula. ¿Cómo así? Eso nos dice en qué tamaño mínimo puedes meter a una partícula. ¿De qué depende en qué tamaño mínimo meta yo una partícula? De la fuerza que hago para meterla. En otras palabras, yo podría encontrar cuál es el tamaño mínimo de un átomo sabiendo cuál es la fuerza que mantiene al electrón unido al átomo. ¿Listo? Podría encontrar cuál es el tamaño mínimo del núcleo sabiendo cuál es la fuerza que mantiene a los átomos unidos en un núcleo. ¿Listo? Hagámoslo, por ejemplo, hagámoslo. Para un átomo, hagámoslo para un núcleo, hagámoslo para otros sistemas. ¿Listo?
¿Cómo lo vamos a hacer? Usando el principio de incertidumbre. Y a esto lo vamos a llamar confinamiento de partículas. El principio de incertidumbre tiene implicaciones fuertes sobre la energía necesaria para contener una partícula dentro de un volumen. Esta energía necesaria, sí, esta energía necesaria proviene de las fuerzas fundamentales. Yo voy a escribir por aquí una notica así. Lo que acabo de decir significa es que el valor de H barra medios en el producto delta de X por delta de P mayor o igual a H barra medios determina el tamaño del confinamiento. ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que queremos confinar un electrón en un átomo. Supongamos en un átomo de hidrógeno que es el más facilito de todos. ¿Listo? Que sea esto, un protoncito atraído por un electroncito. ¿Cuál es la fuerza responsable para mantener eso entonces? ¿La fuerza responsable es quién? ¿Cuál? Es la fuerza electrostática, la de Coulomb, ¿sí o no? Si yo me le sé el tamaño del átomo, porque lo sabemos, en la clase pasada lo determinamos, ¿no? 0.5 Armstrong, ¿no era? No, ¿cuánto era? Sí, no, 0.5, bueno, pongámosle que tiene un tamaño de 0.5 nanómetros, un átomo más grande, pues, que no sea el de hidrógeno, un átomo uranio que es más grande. Supongamos que le conocemos el tamaño, es 0.5 nanómetros o 0.4, que no sea tan grande, pues. Al tener ese tamaño de 0.4 nanómetros, nos están dando básicamente como el tamaño mínimo para que esté ese electrón allí, o sea, el delta de X, llamémoslo delta de X, el tamaño de la posición en la que él va a estar alrededor del núcleo. ¿Listo? Por lo tanto, según el principio de incertidumbre, que me dice que delta de P por delta de P por delta de X es mayor que igual a H barra medios, entonces yo puedo decir, despejar de ahí delta de P, y delta de P tendría que ser mayor o igual ¿a quién? ¿Mm? H barra sobre delta de X, ¿sí o no? Pongamos los valores. ¿Cuánto es H barra? 1.054 por 10 a la menos 34. ¿Cómo? El 2 me lo tragué. ¿Dónde está el 2? Está acá. ¿Sí o no? A ver, no vaya a ser que estoy escribiendo H barra en vez de H. No está bien. Si el 2 me lo haya tragado. ¿Cuánto da esta división? Bueno, dividido 2 por 0.4 por 10 a la menos 9 metros. Y esto en joules por segundo. ¿Cuánto da esto? Calculadora, por favor.
¿Cuánto? El menos 9 sube allá 1.3175. Ujú. A la menos 25 kilogramos por metro sobre segundo, que son las unidades de este momento, por metro sobre segundo, ¿sí? Bien, ahora yo puedo calcular la energía necesaria para confinar al electrón ahí. ¿Cómo? Pues si nosotros decimos que el delta de P sería como P final menos P inicial, y suponemos que el P inicial es cero, el electroncito estaba antes quieto y después lo puse a dar vueltas alrededor del núcleo, entonces podemos decir que el delta de P puede ser aproximadamente P, y como la energía cinética es P cuadrado sobre 2M, entonces esto será 1.3175 por 10 a la menos 25 kilogramos por metro sobre segundo, dividido 2 por la masa del electrón, que es el que está dando vueltas. 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. No me falta el cuadrado, sí señor. Muy bien. ¿Qué? ¿Un zoom? ¿Y cómo hago el zoom ahí, muchachos? No sé cómo. ¿Cuánto da esa energía necesaria? Muy chiquitita. Y cuando es tan chiquitita, ¿qué hay que calcularla? ¿En qué dijimos siempre? En electronvoltios, la energía, en electronvoltios. Esa energía que encontraste, recuerda esto, un electronvoltio es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Cuánto te dio el valor? A la menos 81 joules. Eso está demasiado pequeñito, demasiado, demasiadísimo. No puede ser. Kilogramos, 9.1 es la masa del electrón. 9.1 por día a la menos 31 kilogramos. No puede ser que te dé tan grande la unidad. Este 25 son unidades de momento lineal, kilogramos por metro sobre segundo. Listo, no puede ser porque, mire, 25 a la menos 25 al cuadrado es menos 50 y el menos 31 le mata al menos 50, le mata 31 y me queda la 19. Va a quedar, hazlo otra vez. Lo hiciste mal. Bueno, mejor. 9.53 por 10 a la menos 21 joules. Ahora, para pasarlo en electronvoltios, escribimos un electronvoltio es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Y ahora dámelo en electronvoltios. ¿Cuál es? ¿Cuánto? Chiquita, pero bueno, 0.06 electronvoltios. Es una energía muy chiquitica, o bueno, una energía muy chiquitita. No, dime. No, estás aquí, no puede ser. Ah, bueno, sí, porque es que lo tengo el orden de 10 a la 25. Sí, 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 sí. ¿Quién me presta una calculadora? Muchachos, por Dios, a ver. 1.3, si 17.5 expuesto a la menos 25, eso al cuadrado, dividido 2, dividido 9.1 expuesto a la menos 31, y me da 9.53 por 10 a la menos 21. Sí, entonces está bueno tu cálculo. Dividido 1.6 expuesto a la menos 19, 0.059, 0.06 electronvoltios. Muy bien. Ahí viene en el examen con los cálculos. Ah, perdón. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la energía necesaria para confinar el electrón hasta el tamaño de un átomo o hasta el tamaño de 0.5 nanómetros? Necesitas como mínimo 0.06 electronvoltios. ¿Sí o no? Es una energía pequeñita porque miren que, de hecho, al solo ver el menos 21 joules, usted dice, ay, eso está muy pequeñito, muchachos, ¿cierto? ¿Y cuánta energía se necesitaría para confinar un electrón o un átomo, sí, un electrón al tamaño del núcleo? Si usted quisiera meter el electrón dentro de un núcleo atómico, ¿cuánta energía necesitaría?
calculémosla, hagamos esto mismo, pero pongámosle el tamaño del núcleo. El tamaño del núcleo ya no es 0.5 nanómetros. ¿El qué? Claro. Okay, por eso es que hay un límite. Entonces quiere decir que no hay energía infinita. Entonces quiere decir que hay un límite al tal cual yo puedo confinar una partícula. Porque para confinarlo en algo más chiquitito necesito energía infinita. ¿Se entiende? Entonces, el principio de incertidumbre, lo acaba de darse cuenta, me impone el límite para el cual yo puedo confinar una partícula en un tamaño. Porque si la quiero confinar en un tamaño mucho más chiquitito, que necesito cada vez más energía, entonces para confinarla en el tamaño de más pequeño de un núcleo necesito energía infinita. No se puede, es más. Si ustedes hacen el cálculo, háganlo reemplazando aquí en vez de menos 0.4 por 10 a la menos 9, con el valor del tamaño del núcleo, que es del orden de los picómetros, o sea, de 10 por 10 a la menos 12 metros, se van a dar cuenta de que se necesita una energía del orden de los megaelectronvoltios. Mega son millones de electronvoltios, o sea, se necesita millones de veces el valor de la energía para confinarla en el átomo, millones de veces para confirmarla en el núcleo. Dime. ¿Qué? No, pues un electronvoltio son por 10 a la menos 19. Un millón de electronvoltios es un millón de veces 10 a la menos 19. ¿Cuánto será? Mátale a eso 10 a la, ¿qué? 4, algo así, 10 a la 6. Bueno, perdón. Esta de aquí en megaelectronvoltios es para un protón. Lo que se confina en el núcleo son los protones. En el núcleo no están los electrones. ¿Por qué? Un protón necesita esta energía. ¿Por qué? Porque la masa del protón no es 9.1 por 10 a la menos 31, sino que es del orden de 10 a la menos 27. Entonces se necesita energía. Para confinar un electrón al núcleo, sí se necesita una energía inimaginable, del orden de los gigaelectronvoltios. O sea, no se puede confinar un electrón en un núcleo, muchachos. Se necesitaría una energía no, es que ni todo el sol, entregando toda su energía, es capaz de confinar un electrón en el núcleo. Se necesita energía casi infinita. ¿Qué me haces? Claro, ella se suelta, la podemos soltar, hacemos bombas nucleares, partimos el núcleo y sacamos la energía que estaba sosteniendo el electroprotón junto con no uno, a 92 protones que se están tratando de separar. Es como tener 92 resortitos apretados y cuando usted suelta todos esos resortitos salen disparados con toda esa energía potencial elástica. En este caso sale toda la energía potencial nuclear de la energía de la fuerza nuclear fuerte que es la responsable de mantener esos protones ahí unidos. El proceso, ya se les había explicado en algún momento, sucede espontáneamente. Un átomo de uranio espontáneamente empieza a decaer, pero nosotros podemos acelerarle el proceso de manera que en una barra de uranio no solamente uno lo haga, sino todos a la vez en el tiempo, en un microsegundo, y cogemos toda la energía del átomo para mantener ahí, esa es la explosión en una bomba nuclear, pues como tal. ¿Listo? Bueno, esa es la implicación de la ecuación de Schrödinger, muchachos. Para finalizar, calculemos, hagamos otro calculito. El siguiente ejemplo se los dicto. Una bala de masa de 50 gramos, una bala que tiene una masa de 50 gramos y un electrón que tiene una masa de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, supongamos que los dos tienen la misma velocidad. Y vamos a decirle que es de 300 metros por segundo. De alguna manera, usted hizo que un electrón fuera a 300 metros por segundo y que una bala también fuese a 300 metros por segundo. Y que usted le midió esa velocidad, se la midió con una exactitud o una incertidumbre o un error asociado a esa medición que usted hizo, se la midió con una incertidumbre o un error del 0,01%. O sea, este número que me están dando aquí es el delta de B, es el error en la velocidad.
¿cierto? Uno escribe una variable como B más o menos delta de B, siendo este la incertidumbre o el error de ella. Usted le midió 300 más o menos el 0.01% de esos 300. ¿Entiende? Listo. La pregunta es, ¿cuál será la exactitud con la que se puede obtener la posición? ¿Cuál será la exactitud o la incertidumbre o incertidumbre con la que se puede medir la posición? Esa incertidumbre en la posición es un delta de X, eso le están preguntando. Eso es lo que le están, ¿cuánto vale el delta de X? ¿Con cuál es la exactitud de la incertidumbre con la que se podrá medir la posición si se miden la posición y la velocidad simultáneamente? Si se miden la posición y la velocidad simultáneamente. Entonces ahí usamos el principio de incertidumbre. Lo voy a hacer por aquí. Para el electrón, le voy a calcular el momento del electrón, dime. Sí, ¿cuál es la mínima incertidumbre? Para el electrón, el momento del electrón es masa por velocidad. Por lo tanto, la incertidumbre en el momento para el electrón es la masa por la incertidumbre en la velocidad. ¿Listo? Por lo tanto, para el electrón el delta de P vale, ¿cuánto? ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale masa por velocidad? Esto vale 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos multiplicado por la, dime, ¿qué vale? Claro, sí señor, hay que dividirlo entre 100 porque cuando sea porcentaje y lo quiero poner en valores de unidad, pues en las variables hay que dividirlo entre 100. Este 9.1 por 10 a la menos 31 por 300. Ajá. 2.73 por 10 a la menos 28 en unidades, entonces en kilogramos, sí, en kilogramos por metro sobre segundo. Y ya tengo lo que vale el P. ¿Listo? Por lo tanto, ¿quién es el delta de P? Sería M por delta de B, ¿cierto? Y sería multiplicar el delta de B, ya nos lo dieron, miren que nos dijeron que valía 0.01%, o sea que esto es equivalente a ¿cuánto? ¿A 0, qué? 0,00, ¿cuántos ceros? Otro cero, otro 0,1. Sí, y ahí tenía uno acá, y entonces le pongo otros dos, ahí quedan tres, ¿cierto? Entonces sería multiplicar a 0,0001 multiplicado por esos 2.73 por 10 a la 28. Ya tengo el delta de P. ¿Cuánto nos da? ¿Cómo? Sí, pero es que yo, bueno, no, es que con esto los enredé. Yo calculé cuánto vale el momento. ¿Cuál es la incertidumbre del momento? Multiplica la incertidumbre en la velocidad por el valor de la velocidad y la masa y te va a dar exactamente este mismo valor que hay acá. La incertidumbre en la velocidad por el valor en el momento. ¿Listo? Y esto nos da 2.7 por 10 a la menos 32 kilogramos por metro sobre segundo. Listo. Ya tengo la incertidumbre en el momento, ahora puedo calcular la incertidumbre en la posición. La incertidumbre en la posición tiene que ser mayor o igual a h barra medios, o sea, esto es h sobre 2, o sea, 4pi, que multiplica a delta de t. Y esto es 6.6 por 10 a la menos 34 joules por segundo, dividido 4pi, que multiplica ese 2.7 por 10 a la menos 32 kilogramos por metro sobre segundo. Y nos da para el electrón 0.2 centímetros. Tienes un error en la posición de 0.2 centímetros. Muy grande para la posición de un electrón. Casi que infinita. Un electrón ve 2 centímetros y dice, wow, eso es el tamaño de la Tierra. ¿Sí o no?
Y usted le midió la precisión de la velocidad con un 0.01% y eso le agrandó la imprecisión en la posición a punto 2 centímetros. Si usted le disminuye más la precisión en la velocidad, se le aumenta más la imprecisión en la posición. Dime. Sí. Porque el principio de incertidumbre te dice realmente es que delta de X por delta de P es igual o mayor o igual a H barra medios. Y H barra es H sobre 2pi, que multiplicado por 2, entonces es H sobre 4pi. ¿Listo? De la misma manera lo podemos hacer para la bala. Y era lo que yo les decía ahorita. ¿Será que hay principio de incertidumbre para el movimiento de una bala? Clásicamente yo les dije que eso no tenía un transbordador espacial, no tiene imprecisiones. Usted le puede medir la velocidad y la posición al transbordador en cualquier momento porque sus dimensiones son muy grandes. O sea que es de esperarse que aquí delta de X me va a dar ¿qué? Chiquitiriquitísimo, o sea, una incertidumbre nula, cero. Quiere decir que si usted le midió la velocidad con una incertidumbre muy bajita, la posición también se la puede encontrar con una incertidumbre muy bajita. Vamos a hacerlo ayudar. Hagamos el mismo cálculo, solo que en vez de masa del electrón ponemos la masa de la bala y la velocidad son esos mismos 300 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, en el caso de la bala, tendríamos que P es igual a M por B y en este caso nos da la masa que son 350 gramos pasados a kilogramos y multiplicados por esos 300 metros por segundo, nos dan 15 kilogramos por metro sobre segundo. Por lo tanto, el delta de P es esos 0.0001 veces estos 15 kilogramos por metro sobre segundo. O sea, 1.5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro sobre segundo. Y el límite te lo impone es la ecuación de principio de incertidumbre, que te dice que delta de X por delta de P tiene que ser mayor o igual a H barra medios, por lo tanto, delta de X tiene que ser mayor o igual a H sobre 4pi por el delta de P, o sea que es los mismos números de atrás, pero ya no dividido en 2.7 por 10 a la menos 32, sino en 1.5 por 10 a la menos 3. Y nos da 3 por 10 a la menos 22 metros. Mira qué belleza. ¿Qué le está diciendo usted? Si usted le midió a la bala la velocidad de 300 metros por segundo con una precisión de 0.01, entonces la posición se la puede calcular con una precisión de 0,000000000000001. Dime. A la menos 32. A la menos 32, sí, señor. O sea, precisión casi que súper precisión. O sea, pues por Dios, uno tener una precisión de 10 a la menos 32. ¿Qué quiere decir? Que las cosas a tamaño macroscópico no se les evidencia su principio de incertidumbre, pero a las cosas pequeñas y a altas velocidades, sí, como un electrón. ¿Y eso que ese electrón tiene velocidad de 300 metros por segundo? Eso es nada. Un electrón en un átomo vimos que tiene velocidad de 2 por 2 a la 6 metros por segundo. Y si usted le lograra medir la velocidad de ese electrón ahí con precisión, no sabría jamás en dónde está. Está en todas partes a la vez. Bueno, muchachos, vamos a dejar allí. Y la próxima clase del lunes, entonces vamos a iniciar ya con las soluciones a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. En particular, partícula libre, potencial escalón, pozo de potencial, barrera de potencial. En vez de 0.01, porque el porcentaje hay que multiplicarlo por o sea, esto cuando usted, como te lo explico, es una relación realmente, entonces hay que dividir por 100, como si tuvieses esto. Sí, para que esté normalizado, pues. Espérate, yo me despido por aquí a ver si hay alguien acá. Muchachos, los que están conectados, ¿todo bien? ¿Ninguna pregunta? Bueno, muchachos, así quedamos entonces. Dime. Sí, sí, claro. Dime. Es aproximadamente en 3 semanas. Sí, pues es a la quinta semana. Estamos en la segunda. No, a la cuarta terminó el tema. Y te doy una semana para que estudies y presentes el parcial en la otra semana.
Puede, dependiendo. Gracias. ¿Por qué me van a demorar a buscar 5330 o al laboratorio de Estados Unidos? Es que no. Ya. Eh, lo que pasa es que no estoy últimamente este semestre y el pasado, como estoy viajando a Urabá a dar clase por allá también, entonces no tengo tiempo para estar casi en la universidad. Yo solamente estoy aquí en la universidad los lunes, los jueves y los viernes. Y el jueves estoy todo el tiempo allá en Estados Unidos. ¿En el laboratorio? No. Bueno, de hecho he estado en la parte de biofísica arriba en el cuarto piso, en biofísica. Pero si no, igual en las horas de asesoría 5330. La tarea, claro que sí. ¿Cómo fue que pasó? O sea, que de 0.01 a 0.000. O sea, 0.01 es el porcentaje. Sí. Porcentaje. Cuando yo estoy escribiendo una ecuación, si yo la escribo en función de porcentajes, entonces si yo tengo, por ejemplo, x es igual a y más 2, y yo digo que y es igual a esto en porcentaje, y vale el 0.01%. Entonces, si yo la escribo aquí con porcentaje, entonces tengo que dividir este señor sobre 100 para que quede en porcentaje, porque estoy dando en unidades del 100%. Entonces, o la otra es, bueno, realmente multiplicar esta por 100, perdón. Es multiplicar esta por 100 para que estén en unidades del 100%. O la otra es a esta variable que está en unidades de porcentaje, meterla en unidades sin porcentaje. Y la solución para meterla sin porcentaje es dividir por 100, porque es el número máximo del porcentaje, el 100%. Entonces, cuando tú divides a 0.01 entre 100, encuentras el valor numérico que debe alcanzar aquí. Entonces, esto sería 0.0001 veces y más 2. ¿Listo? O podrías decir aquí 100 por x es igual a 0.01% de y más 2. También esa ecuación es válida. Las asesorías van a ser en el aula 5330. Sí, no, pero yo les voy a escribir en un correíto donde les voy a mandar un archivo para que estudien y les escribo ahí la claridad sobre sí, y la claridad sobre sobre las asesorías. Sí. Pero es que les vuelvo y les repito, muchachos, el taller, coge el libro y resuelve los ejercicios que tienen. ¿Qué? Esos de ese libro. Dime. Ajá.